Ante todo, muchas gracias por considerar mi invitación. Es para mí todo un honor estar aquí, estar en Perú, disfrutar estos días como estoy disfrutando, tanto de la ciudad y sobre todo de su gente, que es maravillosa. Realmente para mí ha sido un descubrimiento venir a este país. Conocí a otros países, Chile, he estado también en Brasil, en Cuba, en Estados Unidos, pero realmente creo que Chile es un sitio magnífico y me alegro mucho de poder estar con vosotros y compartir un poquito mi experiencia en el tema al fin. Cómo estoy yo trabajando con el tema de competencias en el tercer nivel, que es lo que vamos a ver hoy. Nosotros establecemos 3 niveles, competencias 1 para los alumnos de los primeros cursos de pregrado, un nivel 2 para los alumnos de grado y un nivel 3 para docentes e investigadores o posgrado. Entonces, un poquito les voy a exponer cuáles son las nuevas ideas en este campo, cómo está cambiando. Estamos en un momento actualmente de absoluto cambio. El marco, el concepto que se basa en las ARL, que hemos conocido todos, pues bueno, está ahora mismo en febrero de 2014, a finales, ha aparecido una nueva conceptualización y quería también pues manifestároslas por aquí. Bueno, pues vamos a ver un poquito todo esto. Y antes de nada, quería enseñarles mi ciudad. Mi ciudad se llama Salamanca, está en Castilla y León, es una ciudad pequeñita que se puede ir a trabajar hasta en bici. Yo voy en bici a trabajar todos los días, ¿no? Y es una ciudad preciosa, como veis. Tiene 2 cosas en todos sitios, 2 catedrales, tiene una catedral nueva y una catedral vieja. Y es la única ciudad casi del mundo que tiene 2 catedrales. ¿Sabéis por qué tiene 2 catedrales? Porque en la catedral nació la universidad, una de las primeras universidades del mundo. En 2018 vamos a hacer exactamente 800 años como universidad. Junto con Bolonia es la universidad más antigua del mundo. De modo que, bueno, pues tenemos 2 catedrales y tenemos también 2 ciudades, la ciudad real y la ciudad reflejada. Pero en esas dualidades que tiene esta ciudad, que es Salamanca, que es una ciudad, yo creo, de las más bonitas, atraviesa un río que se llama el río Tormes. Todos habéis leído seguro el Lazarillo de Tormes. Pues ahí donde se ubica, pues en Salamanca. También seguro que habéis leído Calisto y Melibea, la tragicomedia de Calisto y Melibea. Pues ¿dónde es? En Salamanca. En Salamanca podemos encontrar incluso el huerto de Melibea, donde tenían sus amores aquellos 2 de la Edad Media, ¿no? Pues bueno, esta es esa ciudad. Estas son las calles, como veis, se trasciende el tiempo en alguna manera, porque cuando paseas por aquí, pues parece que estás en otro mundo, ¿no? Ese es el Palacio de la Salina, un palacio dedicado a albergar la sal, porque la sal en aquella época pues, era de un valor como podía ser ahora el del oro, por ejemplo. Esa es la catedral con la luna, otra doble dualidad. Esto es la fachada de la Universidad de Salamanca. Tenemos un estilo, como veis, que se llamó plateresco porque imitaba el estilo de los plateros. Los plateros pues trabajaban con un buril y tenemos una piedra de un pueblo de al lado, se llama Villamayor, y esta piedra se trabaja igual, con un buril, y cuando se seca endurece, es una arenisca que va cambiando de color, es muy curioso. Yo soy fotógrafo y todas estas fotos que veis son casi todas mías, salvo 1 o 2 creo que todas son mías. Y los colores cambian cuando llueve, cuando hace sol, cuando cambia el tiempo. Esta es la Plaza Mayor, y fijaros bien en la plaza, ¿vale? Porque tiene que ver con la profesión. La plaza hizo un señor que se llamaba José de Churriguera, es del siglo XVII, y es una de las plazas más bellas del mundo, como podéis ver, ¿no? Pues fijaros bien en la plaza, ¿vale? Eso es la biblioteca histórica de nuestra universidad. ¿Os dais cuenta que tiene la mínima estructura? El mueble de la biblioteca es exactamente igual. Aquí está la primera clasificación temática que hubo en el mundo. Es la primera biblioteca que no puso sus libros por tamaños, sino que puso sus libros ya con una clasificación temática. Y ahí sigue la clasificación temática, ¿eh? Y como os dais cuenta, imita al mueble de la plaza. Y lo imita no por una cosa, porque quien hizo este mueble fue el sobrino de José Churriguera, otro Churriguera. Estas son unas bolas que tienen una anécdota muy curiosa.
La universidad, te digo, era también dual. Había una universidad visible y una universidad invisible. La universidad visible es la universidad donde se impartía las matemáticas, la religión y demás. Aquí, en Latinoamérica, yo en algún sitio que he ido, todavía llaman a las cuevas Salamanca, ¿no? Sí, ¿no? Es así, ¿no? Que llamáis Salamanca a una cueva. Pues ¿sabéis por qué es eso? Porque esta doble universidad, que era invisible, donde estaban los nigromantes, los magos, se formaban también en esas otras artes. Era la universidad invisible y gente que participaba en una, participaba en otra. Estas bolas que veis aquí, una es la representación del mundo, pero otra es una bola que tiene carácter pues, esotérico, porque fue a buscarla un vicerrector que se llamaba Torres Villarroel a Francia, y cuando las trajo, el bibliotecario jefe, que entonces se llamaba Estacionario, le dijo que no se las pagaba, porque no eran libros. Y se anotó, o dijo que se anotaran como libros redondos. Pues una de estas bolas, el señor Torres Villarroel, dicen, que no sé si es cierto o no, pero bueno, acompaña la leyenda y es bonito, que el señor Torres Villarroel llegó a predecir cuándo se iba a morir. Él era un nigromante, pero era a la vez el rector también de nuestra universidad. Esa es la fachada de la universidad. El señor que veis ahí es Fray Luis, que dijo aquella frase tan famosa de, bueno, comenzamos otra vez, después de estar 8 años en la cárcel, por sus pensamientos, por sus reflexiones. Ahí tenemos la mínima fachada de día, y un valor de esta fachada es que la gente que va ahí tiene que encontrar a una ranita en toda la fachada. Mirad cómo es la fachada, ¿no? Es como el oficio de los plateros, ¿no? Pues tiene que encontrar la ranita, si no, no aprueba. El que va a probar, y la chica que va a servir o que iba a servir en aquellos tiempos tampoco se casaba si no veía la rana. Y la rana está justamente ahí. Os doy esa pista para que cuando vayáis a mi ciudad, pues ya aprobéis o lo que corresponda. Bueno, esta introducción era simplemente una primera aproximación a que conocierais mi ciudad y que, bueno, tuvierais un concepto más amplio de aquello. Hace unos días encontré esta reflexión. Es una reflexión de Russell, y en base a esa reflexión, en mi propio blog, pues yo hice una conceptualización de qué significaba o no significaba el acceso abierto, ¿no? Quedaros con el contenido de lo que pone ahí, claro. Parece que el tema ahora mismo de Alfín es un tema como inmutable, es un valor esencial, pero claro, las condiciones cambian porque el entorno cambia, ¿no? Está claro. Pues vamos a hacer un repaso, así un sumario de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del contexto de la información y cómo eso está influyendo en el concepto de Alfín, en el concepto de comunicación científica y en el concepto de evaluación de la ciencia. Después hablaremos de las nuevas tendencias de Alfín. Os he comentado antes, yo tengo línea directa, también gracias a las redes sociales, con Jacobson y con el otro investigador que trabaja con ella, se llama Mazkey, que están redefiniendo el tema de Alfín para bibliotecas universitarias. Están hablando de dos temas, metaliteracy, y están hablando de conceptos marco. O conceptos umbral. Luego lo vamos a ver un poquito en concreto. Y están redefiniendo y haciendo nuevas cosas. Vamos a ver cómo en el nivel de competencias 3 el tema de acreditación ha empujado a que muchos investigadores vengan a nuestro trabajo y nos digan que les asesoremos directamente, que necesitan de nuestra utilidad como profesionales. Y vamos a ver cómo se configura este espacio. Otro tema importante es que ya la investigación ahora mismo no se mide o no se puede ya seguir midiendo, parece que está claro, del mismo modo que se ha venido midiendo en un entorno analógico. Entran nuevos factores, los medios sociales, sobre todo, que lo que están haciendo es empujando a que el impacto de la investigación siendo una atracción para la investigación. O sea, ya un investigador no necesita solo saber en qué revistas tiene que publicar, sino cómo gestionar sus publicaciones, cómo ponerlas en los medios, cómo ganar reputación digital e identidad, no solo para él, sino también para su propia institución, para que su institución esté en los grandes rankings. Por eso hablamos de métricas alternativas, Almetriz.
El otro día hizo un post José Alberto Amperín, me parece, y yo le repliqué leyendo lo suyo, porque era fabuloso, porque dice, claro, que las métricas alternativas no van a seguir por mucho tiempo siendo alternativas, tienen que ir contando. Luego veremos qué es Altmetric exactamente. También vamos a hablar un poquito de cómo está influyendo el acceso abierto en todas estas cuestiones, en la visibilidad de la ciencia. Es un tema como muy, muy discutido, pero vamos a ver qué componentes tiene. Vamos a ver cómo tiene que gestionar su identidad digital un investigador. Vamos a ver otro concepto nuevo, bibliotecarios integrados. Es un concepto que se refiere al bibliotecario como un aliado del docente, que trabaja con él codo a codo, incluso que entra a trabajar en los proyectos de investigación. Yo, por ejemplo, creo que en mi facultad soy la persona que estoy en más proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque los docentes son conscientes de que lo que les puede aportar de cara a dónde redireccionar una investigación, cómo gestionarla y demás, es importante para ellos. Esos valores que alberga la profesión, los valores transversales, de los cuales nosotros tenemos bastantes conocimientos, les son de grande utilidad. Y entonces, bueno, te llaman para que estés en un proyecto. Yo soy de documentación, pero también doy en una facultad de traducción y estoy en 3 proyectos de traductores. Estoy en un grupo de investigación con el que recibimos un premio nacional el año pasado de investigación en la sociedad de información. O sea que, bueno, vamos trabajando en cosas, vamos integrándonos de esa manera con nuestros investigadores y somos de utilidad. Son los investigadores que a veces recurren a nosotros porque tienen necesidad de conocer aquello en lo que nosotros les podemos orientar. Vamos a hablar de otra cosa, curación de contenidos. Todos estos temas tienen mucho que ver con el tema Alfin. El Alfin tiene un concepto holístico, o sea, como un sistema. No podemos desintegrarle de la práctica académica. Entonces, todos estos conceptos son importantes. Y, por fin, vamos a ver las acciones que vamos a aplicar a cada uno de estos conceptos. Veremos el concepto y luego qué acciones yo aplicaría o qué le enseñaría a mis docentes, a mis investigadores, para que ellos gestionasen mejor su publicación académica. Bueno, y empezamos con este nuevo contexto. Parece, como os decía antes, que al fin era un concepto como estable, inmutable, ¿no? Pero claro, han llegado los nuevos medios y están trastocando todo esto. Ya un investigador no necesita o no solo tiene necesidad de publicar bien y publicar con calidad, sino también tiene necesidad de gestionar su publicación. Y los medios sociales están siendo un potencial importante para la visibilidad del investigador, para su identidad digital y para su reputación. Entonces, los bibliotecarios tenemos que empezar a trabajar de otra manera el tema de formación en competencias en información. Sucede lo mismo con el tema de la evaluación. O sea, no podemos seguir evaluando la ciencia como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Hay nuevos componentes que tienen que verse reflejados. Una investigación ya no solo es el paper que surge, el PDF, sino que tiene otros componentes. Yo vengo aquí, he hecho un paper, pero también voy a hacer un SlideShare y lo voy a colgar en SlideShare, en una de las, conocéis, una red social de diapositivas, y entonces va a tener visitas, va a tener descargas, va a tener estadísticas. O sea, todos estos medios lo que están generando es estadísticas que dan una idea más completa del impacto de esa investigación. Eso es muy importante y eso es a tener en cuenta. Eso es lo que se está llamando Altmetric. Y cada vez Altmetric va siendo una realidad. Y os voy a contar luego por qué. Hay nuevos paradigmas relativos pues, a lo abierto, a la remezcla, paradigmas que no estaban en el contexto analógico y que ahora tenemos también que aprender y tenemos que asumir. Estamos en un contexto de cambio de herramientas, cambio del contexto. Estamos en un contexto que también tenemos que discriminar aquello que es importante de lo accesorio. Claro, surgen tantas herramientas que nosotros tenemos que seleccionar para nuestros investigadores aquellas que consideramos adecuadas. Ayer tuvimos un taller, hablábamos de gestores de referencias y yo, por ejemplo, les comunicaba a las asistentes al taller que era muy importante, por ejemplo,
que los investigadores trabajasen con Mendeley. ¿Y por qué era importante que trabajasen con Mendeley y no con otro gestor de referencias? Hay 20 gestores de referencias distintos, ¿no? Pues porque Mendeley tiene una capacidad de impacto mucho mayor de cara a la visibilidad y al posicionamiento del investigador. El investigador se lo está utilizando como una herramienta, pero en el fondo no es solo una herramienta, es algo más. Y esto tiene importancia para la biblioteca, para el bibliotecario. Para el bibliotecario yo creo que la satisfacción laboral no viene de lo bien que yo catalogo, proceso técnico que hago, ¿no? Sino viene de los servicios que nosotros estamos implementando. Sobre todo el tema, yo creo, interesante o jugoso de la profesión está en la satisfacción laboral que nos da que cuando viene una persona, proporcionarlo aquel contenido que es adecuado para ella. Ni más contenido ni menos, el justo, el adecuado. Eso es lo que se llama también curación de contenidos, ¿eh? No porque demos más información va a ser mejor. Tenemos que dar la justa y adecuada, la que puede asimilar ese investigador. También eso va a llevar a una mejor calidad de la propia universidad. Los rankings de universidades se hacen en base a ¿qué? Pues a los índices de impacto individuales de los propios investigadores. O sea, eso también contribuye a que se publique mejor, que el propio investigador sepa dónde publicar, cuáles son las revistas donde va a encontrar más impacto, cuáles son las tendencias en sus áreas de investigación. Eso es muy importante. O sea, la biblioteca va a dejar de administrar cada vez menos recursos físicos para administrar otras cosas. Recursos claves como ser un elemento importante en nuestra comunidad, un elemento de unión entre la biblioteca, los investigadores y los alumnos. Vamos a tener nuevas competencias, nuevas responsabilidades y cada vez más, porque al fin esto lleva a la alfabetización a ser un poquito casi el centro de la biblioteca. Como os decía antes, el enfoque de la alfabetización no puede ser otro que holístico. ¿Qué significa holístico? Que la alfabetización es un sistema. No se puede hablar de alfabetización como un hecho aislado o un servicio aislado de la biblioteca. A veces cometemos frecuentemente este error. Enseñar alfabetización no es una cosa puramente funcional. Tiene más componentes que el estrictamente funcional y tampoco no es una cuestión exclusiva de la propia biblioteca. Estamos hablando que es una función en lo que tiene que integrarse en la práctica académica. Os comento, yo así personalmente, que trabajo en estos temas, nunca hago un proyecto de alfabetización yo solo. Si no, digo, ¿qué les puede interesar? ¿Qué no les puede interesar? Lo consensúo con un profesor, le pido horas para dar los talleres de sus propias clases. De esa manera me aseguro que todos los alumnos puedan asistir, con lo cual es importante, y sobre todo en el primer curso, porque una vez que saben que les puedes proporcionar cosillas, no sé, les enseñas cosas tan básicas como decir, ¿cómo podéis documentaros? Simplemente, ellos buscan, por ejemplo, un autor como Jacques Brel y les sale un instituto, pero no le vale eso, que un instituto se llama Jacques Brel, pero no les vale eso, o les salen las canciones de Jacques Brel, pero ellos quieren hacer un estudio de Jacques Brel. ¿Cómo podemos encontrar eso? Pues les enseño que cuando busquen en Google, en vez de poner Jacques Brel solo, pongan Jacques Brel, file type, o sea, tipo de documento PDF, y todo lo que le va a salir son documentos PDF, y la mayoría de los documentos científicos, por el momento, están en ese formato. Pues eso, cosa tan básica, les interesa mucho, muchísimo les interesa, porque a partir de ahí ya cuando les envían a hacer un trabajo ya saben cómo recoger esa información que antes no sabían, y cada vez pues el método de aprendizaje se está basando más en aprender investigando. Esa es la tarea, ese es un poquito el objetivo de la Comunidad Europea con el proceso de Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior. Más cositas, que vamos avanzando. Os decía que cada vez el enfoque se centra más en que la persona que alfabetizamos es el centro, por una parte, y también que incluso los alumnos se conciben no como un elemento pasivo de la alfabetización, sino como un elemento activo. Es aprender investigando, aprender a aprender. Fundamentalmente, esa es la clave. En este contexto, donde han irrumpido los medios sociales,
de una forma muy fuerte. O sea, la generación X, la generación de los nacidos ya como nativos digitales, a partir de los años 90, que nacieron ya con Internet y con las nuevas tecnologías, prácticamente el 96% ahora mismo se calcula que ya están presentes en alguna red social, con lo cual pues crea que la información ya no es un ente estático, sino que se trata de un ente dinámico que no solo se recupera y se lee o se utiliza, sino que también se comparte. Entonces, los nuevos conceptos de alfabetización que se están planteando tienen en cuenta este tema. Metaliteracy quiere decir que integra distintos tipos de alfabetizaciones, que es el nuevo concepto, y que los integra dentro de un marco común de alfabetización. Este que veis aquí es el nuevo modelo conceptual. Y como vemos, hay una cosa muy curiosa, que cada vez tienen más importancia no solo los elementos académicos tradicionales, o sea, lo que podríamos llamar información formal, sino que entran en concurrencia, como veis, los elementos informales, tanto en online como en el sistema analógico, en el sistema impreso. Y esos niveles de concurrencia es lo que llamamos nosotros Research 2.0 o investigación 2.0. Es como la investigación encuentra un medio de potenciación de su visibilidad y de su posicionamiento a través de medios formales y medios informales, como puede ser, yo soy investigador, tengo más de 50 publicaciones, he publicado 7 libros. Una cosa que hago cuando publico algo es que lo difundo a través de Facebook, en los grupos específicos en los que estoy trabajando, en los grupos de interés. Tenemos nosotros 7, 8 grupos, hay 30.000 personas en torno a estos grupos y entonces en un grupo de interés, si yo, por ejemplo, esta comunicación, cuando la termine, por ejemplo, lo que voy a hacer directamente es pegar el enlace en Facebook, en el grupo Alfin, de alfabetización informacional, y ese grupo, que ahora mismo tiene como unas 3.000 personas, pues bueno, esas 3.000 personas van a poder ver mi comunicación. Muchos van a leer eso y probablemente en un futuro muchos los tengan en cuenta, lo citen, y como pasa aquí, yo creo que hoy estoy aquí gracias a ¿qué? Pues gracias a los medios sociales. Muchos me conocéis, ahora mismo me encontraba con una persona que he saludado y me decía, te conozco de Internet. Pues bueno, pues eso crea una reputación digital importante. Más cosas. ¿Qué tendencias está llevando Alfin? Trudy Jacobson está en este tema, es una de las investigadoras más importantes de la Universidad de Alberta, y están redefiniendo el tema Alfin. Este documento que veis aquí ha servido como base a la mayoría de las bibliotecas universitarias o de educación superior del mundo para concebir sus actividades de Alfin. Ellos, pasados 10 años de su última revisión, se publicó por primera vez en el año 2000 y por segunda vez en el año 2004, están procediendo a una revisión. En febrero de este año apareció un draft, un borrador, que está expuesto públicamente para que cualquier bibliotecario americano de ACRL pueda hacer sus propias anotaciones, consejos, etc. En septiembre del año 2014 se pretende que esté completo ya el borrador y esté aprobado, el documento final. Ellos lo primero que hicieron fue un blog, que es este que veis aquí, el título ese que vemos en la parte superior, y como os he dicho antes, 2 conceptos nuevos. Tratan de que el aprendizaje sea más emotivo, de simplificar los conceptos, o sea, de que todos lo puedan entender de manera fácil, de poner al alumno en el centro de lo que sería alfabetización informacional y, sobre todo, de integrar las nuevas formas de producción y comunicación científica. Y de que el alumno en este contexto sea el centro, pero sea el centro no pasivo, sino el centro activo, que aprenda investigando en alguna manera. Esos 2 conceptos es metaliteracy o metalfabetización y los conceptos umbral. Vamos a ver qué son los conceptos umbral, este término así que parece en principio tan ambiguo. Los términos o los conceptos umbral se refiere a aquellos aspectos que implican al alumno con la propia disciplina. Son valores casi tácitos que el alumno no se da cuenta que adquiere. O sea,
Cosas como vemos ahí, como el concepto de esa disciplina, la percepción que tiene de esa disciplina, el marco conceptual, los supuestos prácticos, los supuestos asumidos, las paradojas. Esto lo que favorece en el alumno es varias cosas. Que se integre en la propia disciplina, adquiera los conceptos, cambie. Hay un autor que se llama Lumt, que lo que está diciendo es los efectos del concepto umbral en el alumno, sobre todo como implicación. Y es una implicación, además, irreversible. Una vez que entran estos conceptos, pues ya no los vuelve a perder. Se trata, sobre todo, de implicar directamente a la persona alfabetizado con el entorno de su propia disciplina. Cada disciplina responde a unos cánones distintos. Y el otro concepto, relacionado a su vez con el concepto umbral, es el concepto meta-literacy, o sea, metainformación. El centro, como veis, sigue siendo lo de siempre, la alfabetización. Lo que cambia es que integra diferentes tipos de alfabetizaciones. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de comunicar y esas formas están cambiando. Os comentaba antes, tenemos una alfabetización digital, tecnológica, tenemos alfabetizaciones en los medios sociales, en los recursos en abierto, esos nuevos valores que no estaban antes en la cultura que nosotros estamos utilizando, que requieren nuevas formas de alfabetización. Pero respecto a eso, también vemos en la parte exterior un marco que es el de que el alumno meta-alfabetizado también va a hacer uso de esos recursos para promocionarlos a través de red. O sea, no es simplemente el alumno un sujeto pasivo en este contexto. El alumno en este contexto también es un sujeto activo, es un sujeto que produce información, es un sujeto que a su vez incorpora nuevos medios de información, es un sujeto que difunde y comparte información. Entonces, el nuevo concepto de alfabetización bascula entre estos dos grandes aspectos que hemos expuesto aquí. Si queréis saber más sobre el respecto, bajaros el borrador, que ya está disponible, y lo podéis encontrar, si queréis, en Universo Abierto, el blog que yo gestiono, y seguro que pues podéis aprovecharlo un poquito más. También otro de los aspectos que pone de relieve es el tema de colaboración. Como os comentaba antes, la alfabetización no es un elemento estrictamente funcional, como muchas veces pretendemos concebir. Hacemos un taller sobre gestores, pero sabemos cómo orientarlos, a qué público va, cuál es la mejor orientación. Hemos hablado con nuestros profesores para ese tema. No nos podemos desvincular en este tema de la práctica académica. Tenemos que contar con ellos directamente, si no, nuestro proyecto va a fracasar. Otro tema que aparece en el horizonte de este nuevo concepto es el de práctica basada en la evidencia. Este tema ya ha estado presente en muchas disciplinas: medicina basada en la evidencia, farmacia basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia, menos en las ciencias sociales, pero también ya se oye algo en el campo de la documentación. ¿Qué sería la práctica basada en la evidencia? Pues cada universidad ponemos en marcha nuestras propias prácticas de alfabetización. Entonces, sería establecer unos indicadores para elegir las mejores prácticas en función de cuáles son las que consideran mejor también los propios alumnos, los usuarios a los que les impartimos esto. Esas mejores prácticas, el objetivo es que a la larga se conviertan en prácticas comunes. Esto ya lo esboza Alejandro Uribe Tirado, un experto en el tema de alfabetización, en su propia tesis, y habla sobre Latinoamérica y las lecciones aprendidas en alfabetización informacional, poniendo de relieve ya en su tesis cuáles son las mejores prácticas que se están llevando aquí en la región. Y lo importante de esto es que lo que un día parece como una buena práctica termina siendo una práctica común que todos vamos a asumir. Es importante. Por ejemplo, las universidades del Reino Unido hacen una evaluación de las mejores prácticas. Establecen un sistema de indicadores y destacan las 15 universidades que durante ese año han tenido unas mejores prácticas, porque son las que, según los indicadores y la votación de los propios usuarios, conseguirán las más relevantes. Estas las ponen, las sacan de manifiesto y muchas otras universidades se aprovechan
pues del impulso que están haciendo estas otras con sus mejores prácticas para implementarlas. Eso tiene un nombre, se llama benchmarking también. Como veis, la profesión nuestra estamos constantemente implementando nuevos conceptos. Bueno, en cuanto a alfabetización, ya el 70% de universidades americanas tienen un programa de alfabetización. Pero lo interesante para nosotros sería, ya que aquí hay gente que está también como pues, ejecutivo, gestor de las universidades, importante que se integrara en el currículum vitae. Sería fundamental. Ya el 55% de universidades americanas, según este informe que veis aquí, que aunque se refiere a 2012, se publicó en febrero de este año, también dice que un 55% de universidades americanas ya han integrado la alfabetización dentro de su currículum vitae. ¿Eso qué quiere decir? Se da un doble estatuto al bibliotecario. El bibliotecario que trabaja en estos aspectos ya no es solo un librarianship, es un scholarship. Tiene un estatuto de profesor. En muy buena parte de las universidades estadounidenses, alemanas, incluso ya alguna española, el bibliotecario también dedica parte de su tiempo a formar en información. Es un tema importante, integrarlo directamente en el currículum, porque en el currículum hay dos tipos de competencias, las correspondientes a cada disciplina, las competencias específicas y las competencias también llamadas transversales. Y en competencias transversales la profesión alberga una gran capacidad de formación en métodos, en flujos de información, en canales, en fuentes. Creo que todo ese potencial puede ser importante para una universidad. Bueno, esta es una frase de este libro que tenéis ahí, que también os recomiendo, que se titula Ciencia de Cero, que es de Revion, y que, bueno, podéis bajarlo porque está gratuito en la red. Lo podéis buscar también en Mi Universo, en un universo abierto, y ahí voy recogiendo todo tipo de información y lo voy poniendo todo aquello que me parece interesante. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la acreditación? Los sistemas de acreditación, pues bueno, han puesto de manifiesto que el valor muchas veces de la alfabetización. Hace unos años ningún profesor concebía que el bibliotecario pudiera aportarle algo interesante en cuanto a su propia disciplina. Y ahora mismo yo me encuentro en mi día a día que de los trabajos que hago, con más gusto también, es el de que viene un profesor a mi propia facultad y dice, ¿dónde publico? ¿Cuáles son las revistas de más impacto? ¿Qué puedo hacer para ganar visibilidad? ¿Dónde tengo que depositar mi artículo? ¿En qué repositorios? ¿Dónde puedo encontrar citas a mis artículos? ¿Qué puedo hacer para tener más y poderme acreditar, certificar? Porque eso le va a venir positivamente a su reputación digital, claramente, porque ya no cuenta que tú publiques y que lo hagas muy bien. Lo puedes hacer muy bien, pero si no tienes visibilidad, y por primera vez, ahora mismo, el propio investigador tiene la capacidad de gestionar su visibilidad, o sea, de potenciarla. Si vemos el mapa del ranking de Shanghái, es ese. Y claro, ¿qué sucede ahí? Vemos algunas regiones, como esta en la que estamos ahora mismo, que parece que no tiene potencial investigador. Y esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Porque lo que cuenta ahí, que se hace en base a ISI, es, por ejemplo, Latinoamérica, solo es un 4% de todo lo que se publica. Ahora estamos de suerte. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como sabéis, Scielo se integra directamente en ISI. Ya han integrado 350 revistas, ya tienen un portal que se llama Scielo Index Citation y de aquí a septiembre pretenden tener las 650 revistas del Scielo ya con índice de impacto. O sea, eso va a ser importante de cara al respaldo a la visibilidad tanto de Latinoamérica como de Portugal, como también de España, que hay muchas revistas españolas en el Scielo. Bueno, ese, si vemos, es Scopus, con Estimago Country Run, y vemos la potencialidad de los países de Latinoamérica. Vemos ahí que Perú pues, está en un nivel medio, más o menos, ¿no? Si vamos al propio Perú, tiene únicamente 3 revistas. Creo que en ISI tiene una.
tiene una revista de gastronomía y yo he comprendido estos días por qué tiene una revista de gastronomía, porque realmente se come fabulosamente bien aquí, en este país. Ahí está el Cielo Citation Index, lo que va a proporcionar un importante respaldo a la visibilidad internacional de nuestros investigadores. Realmente es una excelente noticia. Y vamos a ver cómo influyen los social media en el tema de la investigación y cómo los bibliotecarios tenemos un papel ahí importante que jugar. Alfabetización sería el centro de todo esto que yo os estoy contando y aparecerían términos nuevos como los que veis ahí, curador de contenidos, bibliotecarios integrados, no sé qué. Responde a nuevos términos que incorpora la profesión se va renovando porque todas profesiones se renuevan rápidamente, pero aquellas que trabajamos directamente con información aún más rápido y necesitamos estar completamente al día para poder asesorar a la gente con la que estamos trabajando. Entonces surgen nuevos conceptos, como veis. Los medios sociales tienen un gran impacto. Estas estadísticas que os traigo es de Eric Wallman, que hace unos vídeos muy llamativos. Y entre esos vídeos tan llamativos que tiene, pues dice algunas cosas como estas, que si Facebook fuera un país, sería el país más grande del mundo, en cuanto al número de usuarios que tiene. Está claro. Por primera vez también dice que la pornografía no es el elemento principal al que se está cediendo en la red, sino las redes sociales. Por primera vez el año pasado. Varios artistas que están en Twitter tienen más seguidores que toda población de esos países que vemos ahí juntos. También en las relaciones personales tiene su incidencia. El 80% de los móviles ahora ya son inteligentes. ¿Qué llevamos en el bolsillo? No llevamos un ordenador, el celular, llevamos un ordenador. No llevamos un teléfono, llevamos un ordenador que tiene un teléfono. Pero llevamos un ordenador que nos permite acceder a información y sincronizar información. Incluso esto se está notando en los medios, en cómo se están utilizando los medios. Como veis, la televisión, que campó como el gran medio de los años 80, deja de tener influencia. Y tiene influencia otros medios como los medios digitales. Y esto también tiene su repercusión en la ciencia, evidentemente. Aparecen términos como Almetriz. He cogido Google Trends. Y en Google Trend pues tiene la posibilidad de que tú puedas monitorizar un término. Veis que Almetriz ha nacido hace muy poco y sin embargo Almetriz tiene más influencia ya que bibliometría. Gracias. Perdonad un instante. Mi garganta aquí con el calor y el frío. Se empieza a resentir igual que ayer, pero bueno, lo recupero. Almetriz es esto. Integra la bibliometría clásica con otras cosas, con las estadísticas que generan los medios sociales, porque eso da una realidad mayor del impacto. Tiene aspectos críticos, evidentemente. Falta uniformidad de las estadísticas, posibilidades de que se manipule la información y las críticas mayores vienen de que es una medida de uso y no de calidad. Ya hay herramientas como estas que vemos aquí de PLOS que recopilan toda esa información para los artículos publicados en PLOS. Todas estadísticas en los medios sociales. Incluso esta empresa, almetriz.com, por ejemplo, con ese rosco que veis ahí tan llamativo que llama Donus, recoge la influencia de los medios sociales en una investigación. Aquí vemos, por ejemplo, los Twitter que han obtenido de investigación. O sea, los números
tenido. Vemos ahí también F1000, que son comentarios de científicos. Vemos ahí también los me gustas o los comentarios en Facebook, los comentarios también en otros tipos de medios como los periódicos, y todo eso va a contar en un futuro para medir la investigación. Da una realidad más amplia del impacto de una investigación que no solo las citas. No quiere decir que Altmetric desestime las citas, sino que junto a las citas mete otros indicadores. Si vemos Elsevier, por ejemplo, que ha sido una defensora a ultranza de la bibliometría robusta, ya está incluyendo Altmetric en sus investigaciones, en sus publicaciones. ¿Lo veis ahí? Esto quiere decir que algo se está moviendo. Incluso Webmetric, con el ranking de universidades, ha incluido 12 medidas altmétricas en la versión de 2014. Esto es importante y sobre todo para las regiones que han sido menos integradas en WOS o en otros sitios, como la región latinoamericana o la investigación en otros idiomas distintos del inglés. Un documento que también os recomiendo es este otro, porque este otro documento que veis aquí, igual que los que he recomendado antes, recoge las herramientas altmétricas y las describe una a una. O sea, ¿con qué tenemos que trabajar con nuestros investigadores? Plantea un programa y un plan con herramientas altmétricas para la alfabetización. Tenerlo en cuenta, lo podéis también buscar en Universo Abierto. Se titula Usuarios, Narcisismo y demás. ¿Vale? ¿Qué acciones haríamos a este respecto? Pues, por ejemplo, una de las acciones principales sería enseñar a nuestros usuarios a trabajar con un gestor de referencias como Mendeley. ¿Por qué Mendeley y no otro? Pues porque Mendeley tiene datos, tiene estadísticas. Si es importante como gestor, es importante como potenciador de la visibilidad científica. Como veis ahí, aparece que esa publicación se ha compartido por 58 personas. ¿De qué campos, de qué países, de qué profesiones? Otra acción sería indicar a nuestros investigadores que depositen sus documentos en esas redes sociales. Yo creo que son las más importantes, son redes sociales de investigadores. El acceso abierto también es un elemento importante en la comunicación científica. Fundamentalmente se utiliza para eso, para potenciar la comunicación científica. Beneficia a todos, pero especialmente a quien beneficia es a los autores. Y hay cálculos de que la mitad de toda la investigación producida y revisada ya está en acceso abierto. Lo que se ha discutido sobre el tema de acceso abierto es cómo medir eso y si eso está proporcionando más citas o está proporcionando menos citas a los investigadores. Hay un portal, que es este que veis aquí, el OpenCID Project, que recoge todos estudios que hablan sobre si tiene más visibilidad el acceso abierto o no. Los primeros estudios pues daban unas cifras escandalosas, del 400% más de citas, pero eran siempre estudios sesgados de los padres del acceso abierto. Este esquema que veis aquí será quizás de lo más real. Aquí se da un 1 a todas las publicaciones. Vemos las de la ruta verde, las que se depositan en repositorios, que todas y en todas las disciplinas, en unas más que otras, tiene mayor potencial de visibilidad el acceso abierto. No a los niveles que establecían los padres de la ciencia de 3 veces más o un 400% de citas, pero sí un nivel relativo más de impacto. Y como veis, ahí es muy llamativo la columna GOL, las de revistas de acceso abierto, que incluso tienen menos impacto. Como veis, tienen menos impacto. ¿Y a qué es debido esto? Pues es debido a una cuestión de que una revista nueva necesita ganarse un prestigio y para que la cite la gente importante, esa revista pues tiene que ganar un valor. Y eso es lo que sucede con las nuevas revistas ya nacidas de acceso abierto. Pero como veis, y hay un dato también muy llamativo aquí,
que aquellos campos en los que el acceso abierto tiene menos publicaciones en acceso abierto son los que tienen más impacto. Claro, y decimos, ¿cómo es esto? Pues la solución es muy lógica. Si todos tuvieran acceso abierto, el acceso abierto no tendría valor competitivo. En aquellas ciencias como filosofía e historia, donde el acceso abierto tiene pocas publicaciones, las pocas publicaciones que están en acceso abierto se están beneficiando precisamente de eso, del acceso abierto, de que son las pocas que están en abierto, más gente las lee, más gente las cita y en consecuencia los autores de ese campo que han publicado en abierto tienen mayor visibilidad. Bueno. Quedaros con esa frase, que es de 2013, que hay una ventaja ciertamente competitiva, no tan grande como pensaban los propios padres del acceso abierto, como Tim Brody, Steven Hannar y cualquiera de ellos. El acceso abierto beneficia a todos, pero sobre todo beneficia a los autores. Traigo esta obra de Italo Svevo, que parece que no tiene nada que ver con lo que vamos a contar aquí, pero sí, hizo un artículo el psicólogo Steven Hannar, que también era padre del acceso abierto, que relacionaba esta obra literario-filosófica con los miedos que tienen los autores a publicar en acceso abierto. Y hablaba de una serie de parálisis. ¿Por qué no publican en abierto? Todo, como veis, todos los miedos empiezan por P de parálisis. El primer miedo es porque creen que van a cometer algo ilegal. Y los siguientes medios tienen que ver con el prestigio de la investigación, con que si van a confundir a la gente, y luego él lo que va haciendo es desmontando cada una de esas. La obra original, la de Italo Svevo, es un hombre que quiere dejar de fumar, pero que no tiene voluntad para dejar de fumar. Pues esto es un poquito lo mismo. Voy a hacer un paralelismo entre el propio protagonista de la obra de Svevo con la relación que tiene un autor cuando no publica, cuando sabe que es el máximo beneficiario de depositar en abierto, porque le va a garantizar una mayor visibilidad. Ahí tenéis, por ejemplo, las acciones que yo recomendaría respecto al acceso abierto, o sea, crear o enseñar a crear a nuestros profesores un perfil en Google Académico. Esto es muy importante. Si nosotros vamos a Google Académico y buscamos todas publicaciones que estén en PDF, lo que nos va a salir todo es publicaciones que están en repositorios. ¿Veis aquí en el lateral? Pues todas corresponden a repositorios científicos. Y es importante, ¿por qué? Porque el propio buscador potencia su propio feedback. O sea, si el 90% de la gente está utilizando Google, pues potencian los recursos que tiene indexado Google. Entonces, un investigador necesita una cosa, que sus investigaciones estén indexadas en Google Scholar. Y para lograr eso, la forma más fácil, ¿sabéis cuál es? Por depositar en acceso abierto. El investigador se puede generar un perfil muy sencillo, tiene que tener una cuenta de Gmail, tiene que poner sus datos personales, su correo, a qué universidad está y poner unas etiquetas sobre aquello lo que está investigando. Ayer lo hicimos con la gente del taller, cómo generar un perfil, y luego busca sus publicaciones y aquellas que tenga indexada Google Scholar le van saliendo las citas. Es un buen medio, ¿para qué? Para la visibilidad del autor. Es un buen medio fácil de mantener también, es un buen medio para tener un currículum vitae y para recuperar todas nuestras citas, que no era una tarea fácil. Hace unos años era difícil recuperar todas nuestras citas, pues esto no lo recupera de forma automática. O sea, que una de las acciones que yo, por ejemplo, plantearía de cara al tema de acceso abierto es depositar, enseñar a los autores qué tiene que conocer para depositar, cuando deposita, qué tiene que tener en cuenta respecto a los temas legales. Hay dos grandes fuentes que casi todos ya conoceréis, que es SERPA, para las publicaciones en inglés, que simplemente metes el ISSN y te dice si puedes publicar o no, qué puedes publicar en acceso abierto, qué puedes depositar y en cuánto tiempo puedes hacerlo, porque hay revistas que tienen un cierto embargo. Para las revistas que son en castellano tenemos otro recurso parecido que también va con los mismos códigos de colores, que se llama Dulcinea. Cualquiera de ellos podemos utilizar. Y ahí le quitamos ya esos miedos de que hablaba Italo Svevo a nuestros investigadores de cara a que publiquen.
Ahí tenéis, por ejemplo, mi perfil de investigador. Como veis, yo potencio dentro de mi grupo de investigación en el que estoy integrado por la visibilidad en casi todas estas redes sociales que habéis visto. O sea, al final seleccionamos unas cuantas, no podemos estar en todas, pero sí en esas que nosotros tenemos que estar, ¿no? Y a mí pues esto me ha generado, aparte de mi investigación, que puede ser peor o mejor, nos hay 500 y pico citas, como veis ahí, y bueno, pues nos potencia un índice H alto. Otro tema es el de la identidad digital. Cualquier autor tiene que conocer que ya no basta con publicar, sino que también tiene que saber cómo gestionar su publicación. Y por primera vez tiene en su mano esa posibilidad de gestionar sus publicaciones para ganar visibilidad, para ganar reputación. Como os decía, yo estoy aquí probablemente por mi reputación ganada, no sé si justa o injustamente, a través de los medios sociales. Es evidente que a veces, siendo generoso en determinadas cosas, terminas que la gente te llame, te valore, te potencie, ¿no? Yo todo lo que voy haciendo lo pongo en ELIS, lo pongo en el repositorio institucional, lo meto en todas esas redes sociales, subo las presentaciones a Prezi en este caso, o a SlideShare. Entonces, eso te crea una reputación que a la larga pues va a favorecer que el propio investigador tenga un reconocimiento, tenga una identidad, una reputación digital. Ese sería el tema principal. ¿Qué acciones recomendaríamos para este tema? Pues una que es fundamental. ¿Conocéis ORCID? Pues ORCID es, bueno, el nombre de un investigador es un elemento identitario único. O sea, que aparezca nuestro nombre y aparezcan las publicaciones. Cuando un autor firma mal, que es una forma muy sencilla, tenemos que enseñar a cómo firmar en sus publicaciones y hacerlo de una forma unívoca, le está restando potencialidad, le está restando visibilidad, le está restando problemas de recuperación de esa información. ORCID se basa en una norma internacional y esa norma internacional pues es lo que se ha concretado en este portal. Lo que tiene que hacer un investigador claramente es darse de alta en este portal y tener un número de 16 dígitos que se llama ORCID, que se coordina ya con todas las grandes bases de datos, con ESCO, con Elsevier, con Thomson. O sea, yo cuando ya me busco en ScienceDirect, ya me aparece mi ficha de ORCID, por ejemplo. Eso es muy importante y eso es lo que también tenemos que transmitir a nuestros investigadores. Ayer les enseñaba en el taller un profesor de mi universidad, que es el que más citas tiene. Pues ¿sabéis cuántas veces aparece ese señor en Easy? ¿De cuántas formas? Y tiene un nombre con dos apellidos. Pues aparece como 5 o 6 formas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un doble nombre y ¿qué se aconseja a un autor? Pues que meta un guión, que no abrevie, fundamentalmente, que mantenga los acentos. Si tiene un doble nombre, también meta otro guión. Y lo que te produce ORCID, que otras formas de nombre en las que tú hayas publicado te las integre en esa. Y cuando busquen por cualquier otra forma en una base de datos, también vas a salir, aunque hayas firmado de otra manera. Eso es importante. Otra cosa es el tema de bibliotecarios integrados. Esto tan raro que parece, en vez de librarian, que dice, bueno, ¿cómo es esto? Bibliotecarios incrustados. ¿Os acordáis de la guerra de Kuwait? Cuando fueron los americanos que llevan periodistas incrustados. Pues es lo mismo. O sea, es el bibliotecario que trabaja codo a codo y que forma parte ya de un grupo de investigación. Se refiere a un bibliotecario científico, porque la propia institución o los propios profesores que integran un grupo de investigación consideran que la aportación que puede hacer ese bibliotecario en el grupo es importante. Yo, por ejemplo, trabajo con grupos, como os he dicho, de documentación, pero también de traducción. ¿Por qué? Porque en un momento dado ellos necesitan que yo, la producción que tiene ese grupo, se la pueda difundir en medios sociales, le pueda sacar acá y le dé cierta visibilidad. A veces necesitan pues, cosas instrumentales como ¿cómo hago una encuesta?
Pues yo voy a Google Docs, les elaboro la encuesta, les saco todos los datos, les hago los cuadros y demás. Yo no soy un experto en traducción, pero sí soy un elemento activo en ese grupo. El grupo de documentación, evidentemente, que es el grupo Electra, que nos dedicamos a los libros electrónicos, pues evidentemente ahí sí trabajamos con más contundencia. Bueno, pues como veis ahí, las acciones es la participación en grupos. Yo trabajo en un grupo de investigación que es Electra y ahora estoy en 4 proyectos de los profesores de mi facultad. Como os decía antes, yo creo que soy la persona de mi facultad que está en más proyectos de investigación. Y eso es beneficioso en todos sentidos. El primero, en satisfacción laboral. Consideran y te valoran. En segundo lugar, en que también obtengo recursos para mi biblioteca a través de los proyectos de investigación, porque los proyectos de investigación a veces llevan dinero y a veces puedo comprar pues, una tableta, puedo comprar libros electrónicos, e-readers, puedo comprar ordenadores nuevos, pues bueno, eso también tiene su interés para mi biblioteca en ese caso. Nosotros, como veis, en el grupo Electra, pues obtuvimos un premio de investigación. Yo creo que la aportación mía fue interesante. Para ir terminando, que no sé cómo voy de tiempo, más o menos, pues bueno, también hay otro término que se ha incorporado nuevo y que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, con la alfabetización, que es la curación de contenidos. Bueno, a veces los nombres que ponemos pues son excesivamente literales, o la traducción es excesivamente literal y queda un poco así. ¿Realmente qué quiere decir esto? Pues que no vamos a proporcionar más información, sino vamos a proporcionar a ese investigador que nos viene a pedir información sobre un tema, la información adecuada y concreta. Las acciones respecto a este punto, pues bueno, yo tengo un esquema de trabajo, que es este que veis aquí. Yo trabajo con gestores de referencias, trabajo con listas de correo, es importante para la difusión. Tengo 2 listas, una de 9.000 suscriptores y otra de 6.000 suscriptores. Trabajo ya con aplicaciones para recoger información. Mucha de la información que yo cojo en los blogs la tengo sindicada, por ejemplo, en SkyGet, que es lo que veis ahí, o con Buffer también la redifundo. Son aplicaciones móviles pequeñitas que son de una ayuda inestimable para recoger información. ¿De qué hablo hoy en mi blog? Pues hago una revisión de SkyGet. SkyGet es una herramienta muy curiosa y muy potente, porque tú marcas unas etiquetas, dices libros electrónicos, alfabetización, y todo aquello que en redes sociales haya tenido un impacto mayor te lo extrae. Y te extrae esa información y yo a partir de ahí ya reelaboro contenidos para mi blog. El blog nuestro no es porque yo lo diga, pero es un referente ya en la profesión. Ahora mismo, nosotros obtenemos este año pasado como 270.000 visitas de más de 2 minutos en el blog. O sea, no es alguien que se confunda y entra. Entonces, eso profesionalmente es interesante y es importante. Yo lo que hago es recojo información, como veis, desde los gestores de referencia, hago unos servicios, como es vaciado, cada semana hacemos una alerta de los nuevos artículos. Eso lo hacemos gratis, con herramientas gratuitas. Lo que pasa, vamos integrando unas con otras, ¿no? Eso lo llevo y lo envío por listas de distribución, pero también lo comparto por las redes sociales, a su vez. A su vez, por ejemplo, lo que publicamos en el blog o recogemos por canales RSS, también lo enviamos por la propia lista de distribución y lo enviamos también por redes sociales. Eso nos genera un impacto, yo creo que importante como organización. O sea, trabajo con 3, 4, 5 herramientas que son gratuitas y que me permiten hacer un servicio a medida. Por ejemplo, el servicio DSI para nuestros profesores, ¿en qué consiste? Difusión selectiva de información. Pues cada 3 meses, todo que haya entrado de interés para ellos, se lo enviamos en un paquetito a su correo. Claro, la gente, yo creo que sí que está encantada de que trabajemos en este sentido. Y esto, mi biblioteca es muy pequeña. Mi biblioteca es una biblioteca de facultad, que tiene unos 500 alumnos, pero sin embargo el impacto nuestro es grande. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como podéis ver, nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, los grupos de Facebook con 30.000 y tantos mil suscriptores, tenemos las listas con 9.000, con 6.000, o sea, estamos duplicando incluso la capacidad de nuestra universidad. Quiero decir, en redes sociales, con esos 30.000 superan o igualan casi el número de alumnos que tiene mi propia universidad. ¿Por qué? Porque cada vez este entorno en el que trabajamos es más abierto y podemos
ofrecer servicios que no ofrece otra universidad. Si un señor de la Universidad de Granada no le ofrece su biblioteca, la suscripción a un paquete, a una alerta de revistas, se apunta a mi propia lista o a mi grupo de difusión y, bueno, pues ahí los tiene, ¿no? Entonces, estamos trabajando de otra manera. Ay. Vale, eso es. Ya voy terminando, y... Ay, espera, me he confundido. Ese es el blog. Esos son los grupos de investigación que tenemos, los grupos de redes sociales, como veis. Tenemos 7 o 8 grupos, algunos de hasta 12.000 miembros. Tenemos uno para software libre, alfabetización, empleo para bibliotecas, deja una cita, una red social, la red social más grande ahora de lectura, una red social de lectura, la más grande de España, es esta que veis aquí, libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café. El título es llamativo, pero claro, está cogido a propósito. Yo estaba en distintas redes de lectura y ninguna me satisfacía. Estaba en Entre Lectores, en Aniobi, estaba en Gurreat y ninguna de ellas me terminaba de gustar. Así que yo creé mi propia red y no la creé con ningún esoterismo, simplemente la creé en Facebook, porque me parecía que crearlo en una red social pública, amplia, me iba a generar muchos más miembros y es la red social de lectura ahora más activa en toda España. Tenemos más o menos como 6.000 suscriptores en esta red de lectura social. También, últimamente, estamos haciendo otra actividad que ha sido un poco ejemplo y esta también es alfabetización informacional. Os decía antes, un enfoque holístico de alfabetización, que hacemos un programa de radio. Llevo ya 3 años haciendo un programa de radio, se me ocurrió a mí, se lo planteé a mi director, hablamos con la directora de nuestra radio universidad y, bueno, pues llevamos ya 3 años, traemos invitados, hacemos temas monográficos en concreto y un éxito importante. ¿Por qué? Porque este año, por ejemplo, hemos tenido 36.000 descargas de nuestros podcasts. Es importante, también lo difundo en redes sociales, lo difundo a través de todo tipo de canales, de grupos, de listas de distribución. Entonces, esa posibilidad que tenemos de hacer esas cosas y de ganar impacto y ganar visibilidad está ahí y la tenemos que tener en cuenta. Ya se nos... Vale. Bueno, nos faltan 5 minutos. Muchas gracias. Vale. Pues bueno, todas estas acciones que habéis visto se pueden hacer. Es sencillo. Al fin y al cabo, estamos hablando de 4 o 5 acciones con nuestros investigadores para que ellos ganen reputación, ganen visibilidad, pero a su vez lo vamos a ganar también nosotros como profesionales, nuestra propia institución, que es la biblioteca, y también nuestra propia universidad, porque en el fondo los rankings de visibilidad están hechos en base a una cuestión, que es los rankings de visibilidad de cada investigador. Entonces tenemos un papel fundamental, tenemos que trabajar en el día y en el codo a codo con nuestros investigadores. No podemos hacerlo de forma funcional, como os he comentado antes, tenemos que hacerlo de forma directa con nuestros investigadores, cooperando con ellos. Nuevos enfoques, estamos viendo con las redes sociales, tenemos que integrar eso en nuestros sistemas de alfabetización también. Y bueno, un poquito es esto, si alguno tenéis una pregunta de lo que aquí yo he expuesto, estaría encantado de responderos. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer al licenciado Alfonso Arévalo. Mientras algunos creo que deben tener algunas preguntas, aprovecharé para leer parte del currículo amplio de Alfonso Arévalo que emití en un comienzo. Él es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Economía y Documentación por la Universidad de Salamanca. Julio Alfonso Arévalo es Premio Nacional de Investigación en Edición y Sociedad de la Información en España en el año pasado, en 2013, conferencista internacional en temas como en el Open Access, biblioteca digital y competencias informacionales. Cuenta con una producción intelectual de más de 80 artículos publicados en revistas internacionales de gran prestigio, como el Profesional de Información, EPI, SIN-EPI, ACIMED, Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, entre otros, y
y de cuyos comités científicos ha formado parte. Es autor de 7 libros publicados por las editoriales TREA, Pirámide, Alfagrama y otras más. Dicta cursos especializados sobre gestión de la información. Es creador del blog Universo Abierto y de numerosos grupos profesionales en Facebook. También es director y presentador del programa de radio Planeta Biblioteca de Radio USAL. Actualmente, él se desempeña como jefe de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y como editor de ELIS y del repositorio documental de la Universidad de Salamanca, Gredos. Bien, también queremos, a nombre del Consorcio de Universidades y la Universidad de Lima, hacer la entrega de esta tarjeta de agradecimiento por su brillante completa. El agradecimiento es mío completamente, porque la verdad me habéis hecho estar aquí como en casa. No me siento extranjero, que es lo mejor que se puede decir cuando uno va a cualquier país. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, precisan. A ver, un momentito. ¿Podría explicar sobre WhatsApp? ¿Sobre? WhatsApp, bueno, WhatsApp no lo tenemos integrado nosotros como, dice WhatsApp, el servicio de mensajería móvil. Bueno, no lo tenemos integrado nosotros ahora mismo como un sistema para la producción o la comunicación con nuestros usuarios, pero bueno, la verdad es que se podía considerar. Cualquier medio social que te permita comunicarte con tus propios usuarios en la forma que sea o que corresponda, pues sea bienvenido. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema así de referencia online, tipo chat, en nuestra biblioteca, que no solo cubre para la biblioteca universitaria, se llama Pregunte, la biblioteca responde, que es un proyecto de la Biblioteca Nacional de España, es un proyecto de las bibliotecas públicas y ahora también nos hemos integrado nosotros como biblioteca, de manera que, por ejemplo, las preguntas especializadas en el ámbito documentación o en el ámbito traducción, por ejemplo, me corresponden a mí contestarlas. Realmente es un servicio muy ágil, que está muy bien. En mi país, España, tampoco la gente tiene esa dinámica de preguntar tanto a través de este tipo de servicios. Pero bueno, la gente, a medida que va viendo, que vas respondiendo, que vas dando contestaciones válidas, lo va utilizando más y va tomando más conciencia. Pero de momento no hemos pensado en utilizar WhatsApp para estas cuestiones. ¿Alguna pregunta más? Esto significa, a ver si concluyo, esto significa que la biblioteca clásica, la que todavía tenemos en las universidades, ya está en camino hacia el futuro. No, tampoco. Luego, la forma de lectura ha cambiado sustantivamente. La clásica lectura supone silencio, un espacio especial, etc. Y hay estudios hechos en Canadá y aquí en Santiago de Chile que refieren que los jóvenes solo pueden leer si tienen como complemento alguna imagen o alguna bulla. Entonces, esto no está replanteando radicalmente la concepción de la biblioteca, de la lectura y del propio lector. Estaba planteando cambio, pero este cambio también asimila a los precedentes, o sea, lo que hay antes, ¿no? El bibliotecario sigue siendo administrador de estos recursos, de los recursos físicos de la biblioteca, y seguirá siéndolo, y los datos estadísticos de todos los países, te digo, por ejemplo, Pew Research de Estados Unidos, datos de hábitos de lectura del Ministerio de España, dicen una cosa que es muy interesante, que el lector digital es un lector ávido de lectura, es un superlector. O sea, el primero que se ha pasado a leer en digital, que es más que libros digitales, me refiero a leer cualquier cosa, es aquella gente que le gusta leer.
O sea, el lector digital, por ejemplo, en el caso de España, lee 24 libros al año. Y, sin embargo, el lector analógico medio lee solamente 14 libros. O sea, ¿quién le interesa la lectura digital? ¿Quién más le interesa la lectura? Eso en primer lugar. Y luego también nosotros hemos hecho análisis como grupo Electra y vemos una cosa, que el lector digital es un lector sin complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lector que transita de lo analógico a lo digital sin problema. Unas veces lee en papel porque le apetece leer en papel y otras veces lee en digital porque le apetece leer en digital. Nadie impone. A veces la prensa y los medios sensacionalistas están hablando de esa confrontación entre lo digital y lo analógico como si fuera incompatible. No es incompatible, absolutamente. Y eso los datos, las entrevistas, las encuestas, pero de casi todos los países lo ponen de manifiesto. ¿Qué pasa? Pues simplemente pasa una cosa, que los lectores están ganando nuevas posibilidades de lectura. Aparte de la que ya teníamos, de la lectura analógica, están ganando nuevos medios de lectura. Yo, por ejemplo, ahora me vengo a Perú, perdonad, y me llega una revisión de un artículo. Y me dice, oye, tienes que modificar estos aspectos, no sé qué, no sé cuántos. En otro momento de mi vida no hubiera podido hacer esa revisión, pero ahora mismo la puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo ya toda la información que necesito la tengo al alcance de mi dispositivo móvil, de mi ordenador, de mi tableta. O sea, simplemente cambia el concepto, pero da mayores posibilidades. O sea, yo lo que subrayo aquí y anoto, lo puedo anotar como si estuviera con un bolígrafo, ¿eh? Nosotros tenemos un curso que dedicamos a aplicaciones de lectura digital y de investigación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que mucha gente tiene esto, pero que no lo explota en las posibilidades que tiene. Entonces, lo que hacemos es que yo puedo acceder a mi información personalizada en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier sitio. Había un anuncio de un vermut en España que se llamaba Cinzano. Decía, donde estés y a la hora que estés. Pues eso. Se trataría. Y luego, en cuanto a qué es menos perjudicial o más perjudicial, no hay estudios concluyentes. O sea, hay autores que dicen que el lector ya no es un lector que lee en horizontal, sino que el lector ya es un lector que lee como un sistema en el que puede ir a este contenido o ir mediante un hiperenlace a otro contenido. Eso, algunos autores dicen que disgrega la capacidad de concentración, pero los estudios que hay por ahora no son concluyentes al respecto. ¿Por qué? Porque son estudios que han tomado muy pocos usuarios. O sea, había estudios que dicen, se lee más rápido, se lee menos, pero es que el estudio se ha hecho con 15 personas o con 20 personas, no es significativo, ese es el problema. Pero sí creo que os debéis quedar con una cuestión ahora mismo, que la lectura digital no viene a limitar la lectura en papel, sino que viene a amplificarla, ampliar. Tenemos que deshacer eso que nos ha comunicado la prensa tantas veces de decir, el lector digital es incompatible con el lector en papel. Para nada. Yo leo en digital y leo en papel. Cuando leo literatura me encanta leerla en papel. Cuando leo literatura científica me encanta hacerlo aquí. Entre otras cosas porque antes a mi mujer la tenía harta. O sea, tenía un armario entero lleno de artículos subrayados. Ahora toda esa cosa la tengo en la nube. Voy a mi Dropbox y lo traigo a una aplicación. Lo modifico, lo cierro y lo tengo ahí. Luego voy a mi trabajo, continúo con aquello, con todas mis anotaciones. Entonces, lo que me está proporcionando es ventajas. ¿Alguna cosa más? Muy bien. Muy bien. Gracias.